por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, porque tú, Señor, tienes grandes planes para nosotros, tienes grandes obras para cada uno de nosotros. Cuando decidimos, Padre, cuando tú te cruzaste en nuestro camino para apartarnos del mundo, para darnos vida cuando estábamos muertos en pecados, en delitos, hemos entrado, Señor, por tu camino y ahora, Padre, podemos seguir tus planes, podemos entender tu voluntad, podemos entender, Señor, tus propósitos, pero nosotros, Señor, en la carne, en el afán, en la contienda, en la amargura, buscamos, Señor, el problema, buscamos el vivir de una forma amargada. A veces, Señor, somos masoquistas también. Buscamos, Señor, complicarnos cuando tú nos das el gozo, cuando tú nos das la paz. Nosotros buscamos, Señor, juntarnos con personas que no convienen, o buscar, Señor, primeramente la añadidura. Buscamos tantas cosas, Padre, que eso nos trae consecuencias a nuestra vida, consecuencias funestas, Señor. El pueblo, cuando estaba por el desierto, vemos que el Padre tenía grandes propósitos para ese pueblo, que tenía grandes promesas para ese pueblo, pero el pueblo se quería complicar, pero el pueblo prefería la queja, el pueblo no estaba manso, no estaba humilde, el pueblo no aprendía, porque constantemente, a pesar de que el Padre le demostraba su fidelidad, le demostraba su amor, el pueblo se quejaba, el pueblo contendía, el pueblo provocaba al Padre continuamente. Por eso, Señor, nosotros no podemos decir que no tenemos esas mismas emociones, que no tenemos esas mismas ideas, porque esas ideas en algún otro momento van a venir a nuestra vida, van a venir a nuestro corazón, y ahí es cuando nosotros debemos de ser fieles a ti, es cuando debemos, Señor, aferrarnos a ti. Hay cosas que suceden en nuestra vida, ya sea problemas físicos, problemas de salud, problemas económicos, problemas emocionales, pero verdaderamente serían una excusa para sacar la paz de nuestra vida, verdaderamente serían una excusa para robar el gozo en nuestra vida. Verdaderamente dice la palabra que no hay nada que nos pueda apartar de Cristo, mas somos nosotros mismos que ante las cosas nos apartamos, nos alejamos, nos quejamos, o nos gustaría esperar algo diferente, nos gustaría que las cosas fueran diferentes, pero nosotros debemos aprender a aceptar como Cristo quiera que nos pasen las cosas, como Cristo quiera que nos sucedan. Si tenemos que estar enfermos, lo tenemos que estar. Si tenemos que estar sano, bienvenido sea. Si tenemos que tener abundancia económica, bienvenido sea, y si no también. Solemos no aceptar la voluntad del Padre como venga en nuestra vida. Solemos querer recurrir a Dios para que cambie esas cosas en nuestra vida, sin entender que con la gracia de Dios es más que suficiente en nuestra vida, porque su gracia fue aquella que, sin nosotros merecer absolutamente nada, Él mandó lo mejor que tenía, se manifestó hacia nosotros a través de Cristo. Siendo Dios, se asemejó a este cuerpo, a esta carne, vino a esta tierra, enfrentó todas las tentaciones, enfrentó todas las debilidades que podía enfrentar y dio su vida por cada uno de nosotros para que nosotros ahora tengamos vida, y dice la palabra que en Él se fueron todas nuestras enfermedades, se fue toda nuestra maldad, se fue todo nuestro pecado. La ira del Padre fue sobre Él cuando tenía que haber sido sobre nosotros, porque la justicia del Padre tenía que ser implementada, tenía que pasar, de otra forma no sería un Dios justo, y como todos pecamos, como todos tenemos maldad, alguien tenía que pagar ese precio, y ese precio lo pagó Cristo por cada uno de nosotros, apartando la ira de Dios sobre nuestras vidas. Por eso cuando nos damos cuenta y cada vez que entendemos este plan, este propósito, nos vamos a dar cuenta que amargarse,
que el estar triste es una pérdida de tiempo. Cuando estamos tristes, cuando estamos amargados, cuando estamos desanimados, tenemos que volver a recordar la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros, porque es el tesoro más valioso que podemos tener. Por eso cuando vienen los pensamientos de desánimo, de depresión, de amargura, o cuando viene esa codicia que nos dice que no tenemos lo suficiente, que sería mejor con más o con cosas diferentes, ahí es cuando nosotros debemos de pensar en Cristo. Ahí es cuando nosotros debemos de analizar lo que Él hizo por nosotros, el precio que pagó por cada uno de nosotros. Ahí es cuando nosotros debemos de recordar su obra, de recordar las promesas que Él nos dio. Y no tan solo las promesas físicas, sino primeramente las promesas espirituales. Porque siendo nosotros nada, no siendo merecedores de nada, Él nos promete una vida eterna. Él nos promete estar delante de su presencia. Él nos promete habitar la nueva Jerusalén. Él nos promete una tierra nueva. Tiene tantas promesas para nosotros, pero en la falta de fe que tenemos, cuando viene un problema, cuando viene una enfermedad, nos olvidamos de todas las promesas, nos olvidamos de la obra que Cristo hizo por nosotros y permitimos que la amargura, que el desánimo entre en nuestra vida, lo cual obviamente es algo normal en la carne. Puede haber tropiezos, puede haber caídas, pero no debe ser una constante en nuestra vida. Por eso si ya estuvo un día triste, si ya estuvo varias horas, ya es hora de acabar con esa tristeza, de acabar con esa aflicción y confiar y creer, porque la fe no se trata de ver, sino de confiar. Exactamente eso es tener fe, aunque no veamos, aunque ahora no lo veamos a Cristo justamente, aunque no veamos la nueva tierra, debemos de creer en sus promesas, que si todas las cosas que estaban escritas se cumplieron, ¿cómo no se van a cumplir también las que Él dijo que se iban a pasar, que iban a suceder? Mientras tanto, debemos de ocupar nuestra vida a su servicio, a su voluntad, a glorificarle, a alabarle. Cuando nos damos cuenta que Él dio la vida por nosotros, cuando nos damos cuenta de todas las cosas que Él nos libró, y no hablo en esta vida física, sino en lo eterno, porque íbamos a ser igual que los animales, íbamos a morir y ya no iba a haber más nada, como así creen los incrédulos, como así creen aquellos también que piensan que van a engañar al Padre por estar en una religión, que creen que entrando en un templo, que siendo parte de una denominación ya es más que suficiente y eso les va a dar una vida eterna, pero viven igual que los incrédulos, que es también parte de la incredulidad. Simplemente el vivir por querer hacer lo que podamos, lo que queramos, vivir conforme a nuestros placeres, vivir conforme a la carne, y simplemente morir y que ya no haya más nada y que eso lo fue todo, lo cual es una locura, porque la palabra nos dice que hay una eternidad por delante, y que es esta vida, por más años que podamos vivir, es incomparable con una eternidad. Si pusiéramos una línea del tiempo en la eternidad y nuestros años de vida, ni se vería siquiera, porque no sería absolutamente nada, porque delante del Padre nuestra vida no es absolutamente nada, pero nosotros en la carne somos los que nos afligimos, somos los que pensamos que es mucho, que es grande la prueba, pero verdaderamente es muy corta, porque nuestra vida es corta, porque nuestra vida se acortó a causa del pecado. Para el Padre no sé si nuestra vida será mediodía, unas horas, 2 horas nada más. Es lo que vivimos delante de su presencia. Pero a nosotros nos parece tanto. Por eso debemos entender su naturaleza, debemos entender su poder, debemos entender su deidad y debemos pasar a la acción. Debemos de nosotros querer buscar su voluntad, debemos de querer buscar glorificarle, alabarle,
bendecirle. Por eso podemos ver hoy tanta cantidad de mediocridad, de propio engaño, porque nos queremos engañar, nos queremos victimizar, y lo peor que podemos hacer es querer ser cristianos victimizados, ponernos en el rol de víctima y no actuar, porque Pablo no se victimizaba, Pablo se gloriaba de las cosas que le pasaban, y verdaderamente nosotros nos hemos pasado, creo que ni un 1% de lo que él pasaba, y ni estamos hablando de Cristo, sino de Pablo, sino de sus apóstoles, sino de aquellos que sirvieron, sino de aquellos que fueron arrojados a los leones, de aquellos que fueron perseguidos, de aquellos que fueron buscados, no por querer cumplir sus deseos, no por querer buscar sus anhelos, sino por predicar, sino por testificar. Pero nosotros por pequeñas cosas nos ponemos en víctima, nos ponemos en aflicción, y si nos damos cuenta de que enfermedades, de que problemas ya nos hacen perder la paz, cosas que poco tienen que ver con el Señor, porque en todo caso no estaríamos sufriendo por el Señor, sino por cosas que a todo el mundo le suceden, ya sean enfermedades, problemas emocionales. No es algo tampoco para gloriarse. Si nos gloriamos tiene que ser por sufrir por el Señor, porque nos menosprecien, por predicar de su venida, de su obra, porque la gente murmure si nosotros hemos predicado, hemos buscado servirle, hemos testificado. En su obra nos tenemos nosotros que glorificar, que podemos conocer por gracia lo que Él hizo, lo que Él hace por nosotros. Lo peor para la madurez espiritual es nosotros ponernos en víctimas, es nosotros darle tanta atención a esa enfermedad, a esa necesidad, que se va a convertir un Señor en nuestra vida, lo cual nos va a impedir el predicar, el hablar, el testificar, nos va a consumir el tiempo. Y dice la palabra que los tiempos son cortos, que los tiempos son malos, que los sabemos aprovechar, que debemos de saber cómo utilizarlos. Todos aquí tendríamos que tener el deseo de predicar, todos aquí tendríamos que tener el deseo de testificar, todos tenemos que estar pensando de qué forma utilizar nuestros talentos, nuestros dones para su servicio. Pero cuando nos proponemos ocuparnos en las cosas del mundo, estamos totalmente distraídos, estamos totalmente dormidos. Por eso el Padre nos dice: levántate tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. Estamos siendo luz, se está reflejando esa luz de Cristo en nuestra vida, o simplemente estamos tristes, simplemente estamos preocupados por nuestras cosas, por nuestra integridad física, por nuestra economía, por nuestras emociones. Nosotros somos los culpables que permitimos que el trabajo se robe todo nuestro tiempo, que personas se roben todo nuestro tiempo, que enfermedades se roben nuestro tiempo, nuestra atención, que las preocupaciones se roben nuestro tiempo. Nosotros somos los culpables de complicarnos, porque dice la palabra, Cristo mismo nos decía, que los animales mismos tienen más fe que nosotros porque ellos simplemente salen a buscar el sustento diario sin preocuparse, porque no trabajan, porque no guardan, porque no hilan, y aún así las flores del campo se visten más hermosas que nosotros, pero nosotros tenemos tan poca fe que vivimos trabajando por esas cosas y nos olvidamos que primeramente está el reino de los cielos y su justicia. ¿Dónde está nuestro compromiso? ¿Verdaderamente amamos al Señor y lo demostramos con nuestros hechos? ¿O decimos nosotros: Señor, te amo, pero estamos más preocupados en nosotros mismos? Estamos más preocupados por las cosas físicas, estamos más preocupados por otras personas que no creen en el Padre, personas que no le glorifican, y buscamos nosotros servirles a esas personas, glorificar a esas personas,
en vez de glorificar al Padre, en vez de servirle al Padre. Cantidad de cristianos, supuestos cristianos hoy, sirviendo a las personas, sirviendo al dinero, sirviendo a las emociones. ¿Y dónde está el Padre en sus vidas? Hoy podemos ver y podemos entrar en aquellos que predican mentira, que predican falsedad. Si prometen liberación, si prometen sanidades, si prometen dinero, o si dicen que van a profetizar el futuro, se ve llenos esos lugares de gente, le envían dinero, están contentos, se satisfacen con esas cosas. Pero esta palabra, cuando el remanente, porque no digo uno, porque no digo solo nosotros, cuando el remanente predica, cuando el remanente habla, la gente se espanta, se aleja, porque no le interesa el compromiso, porque no le interesa llevar la cruz, porque Cristo dice que debemos de llevar la cruz, que debemos de seguirle. Pero hoy la gente, hoy el cristiano, vamos a hablar principalmente de los que son supuestamente cristianos, están egoístas, porque no piensan en Cristo, piensan en ellos mismos, están en busca de las vanidades. Y esto no es una palabra para juzgar ni para condenar a nadie, sino para alentar, para animar, para exhortar, para llamar al arrepentimiento, para que todos nos comprometamos, porque nosotros debemos de comprometernos si queremos que Cristo venga, porque dice la palabra que este evangelio, que esta palabra se tiene que predicar, que tiene que ser esparcida. Y ahora no se conoce el verdadero evangelio, sí se predica, sí vamos a ver multitud de imágenes, multitud de cosas, multitud de predicaciones, pero no se predica el arrepentimiento. Todos son motivaciones, todos son cosas que hablan sobre sanidad, sobre dinero. Simplemente dicen, Dios tiene para ti gozo, tiene felicidad. Pero ¿para qué ese gozo y esa felicidad si estos cristianos no lo van a utilizar para el servicio del Padre, sino para sus propias vidas? Buscan el gozo en el Padre, buscan la paz, como si fuera simplemente un psicólogo, un terapeuta, para sentirse cómodos y bien en sus vidas hasta morir. Pero el Padre no nos da esas herramientas, no nos da el fruto del Espíritu Santo para que nosotros vivamos simplemente bien, sino para que sirvamos, sino para que testifiquemos, sino para que digamos lo que el Padre hizo en nuestra vida, lo que el Padre hace en nuestra vida. ¿Hasta cuándo vamos a estar en la tibieza? ¿Hasta cuándo nos vamos a engañar a nosotros mismos? ¿Hasta cuándo vamos a estar dormidos? ¿Hasta cuándo vamos a tener temor de pagar los precios que tengamos que tener que pagar, ya sean físicos, emocionales? Si a uno le toca estar solo, si a uno le toca perder cosas económicas. Debemos de pedir fe, debemos de pedir confianza. No debemos de pasar desapercibidos por el mundo, porque una luz en la oscuridad no pasa desapercibida. Si entramos a una pieza que está en tinieblas, que está en oscuridad, y prendemos una lámpara, y prendemos una luz, y prendemos una linterna, no va a pasar desapercibida esa luz. Si esa luz está pasando desapercibida, es porque ese reflejo está sucio, está manchado, está inutilizable. Si vemos que nosotros no se está haciendo testificada esa luz, es porque estamos manchados, es porque estamos demasiado ocupados en las cosas del mundo, estamos demasiado ocupados en las vanidades, en nosotros mismos, y tenemos esa clásica excusa de que Dios entiende, de que Dios sabe. Pero como dice nuestro hermano, Dios entiende que nosotros metemos excusas de que somos débiles, de que no estamos dispuestos a pagar los precios. Yo no quiero que el Señor, cuando esté delante de su presencia, me diga fuera de mí, hacedor de maldad. Aunque uno predique, aunque uno haga, aunque uno busque, ¿con qué intención hacemos las cosas? ¿Con qué intención escuchamos esta prédica? ¿Queremos glorificar a Cristo? ¿Queremos exaltarle?
¿Qué es lo que queremos? Tenemos que hacernos esas preguntas y más aún en estos últimos tiempos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que estoy haciendo por aquello que quiero? ¿Va conforme a la palabra? ¿Va conforme al Evangelio? Porque Cristo continuamente nos está mirando nuestras obras y no nos damos cuenta. ¿A Cristo le agrada lo que estoy haciendo? ¿Verdaderamente le estoy sirviendo? ¿O me estoy engañando a mí mismo y estoy siendo una religión más? ¿Estoy siendo un religioso más? ¿Estoy siendo un fariseo más? Porque hago muchas cosas pero no reconozco mi pecado. Hoy las religiones han caído en ese error de que por hacer obras falsas piensa que reconocen su pecado, pero las obras son consecuencias de nosotros reconocer nuestro pecado. Porque el mismo Pablo decía que tanto había hecho, que cuando él pudo darse cuenta, cuando Cristo se cruzó en el camino y le abrió los ojos, y pudo ver todo su pecado, y pudo ver toda su maldad, y pudo ver lo que estaba haciendo, aunque él pensaba que le estaba sirviendo a Dios. Darse cuenta de todos los pecados, de toda la maldad que hacía, lo llevó a él a querer de alguna forma demostrarle a Cristo que él estaba contento con su gracia, que él estaba en paz con la gracia de Cristo, y era esa gracia inmerecida para con su vida que lo hacía obrar, que lo hacía actuar. ¿Será que nosotros nos creemos tan santos, tan perfectos, que no nos damos cuenta del poder de la gracia en nuestra vida, del poder del Espíritu en nuestra vida? Por eso debemos ser como ese publicano, como ese fariseo, como ese publicano, que él estaba arrodillado, que él nos animaba a levantar su cabeza, porque él reconocía su pecado, y cualquier obra de ese hombre publicano, pecador, hubiera sido para el honor del Padre, porque él no estaba buscando su gloria, él no estaba buscando ser conocido, como lo era el fariseo. Él no estaba buscando glorificarse, mas el fariseo todo lo que hacía era para ser visto por los hombres. Y es lo que la religión hace continuamente. Todo lo que hacen es para ser visto por los hombres. Todo lo que hacen es para ganar poder, es para ganar dinero, es para ganar fama. Les interesa más expandir su religión. Les interesa ser esclavos a las religiones, no llevar a las personas a Cristo. Dice la palabra, dice Cristo Yeshua cuando se cruza con estos pescadores: síganme porque yo ahora los haré pescadores de hombres. Dejen las redes, dejen los barcos, dejen las lanchas y síganme. Y ese mismo mensaje nos da a cada uno de nosotros, que le sigamos, que seamos pescadores de hombres, que dejemos de estar ocupados en las redes, en las lanchas, con los peces, que dejemos de estar ocupados con el mundo y primeramente le sirvamos y primeramente busquemos su presencia. No nos sirve acumular simplemente oír, oír y oír, o leer también y no guardar y no hacer, porque como nos dice en Apocalipsis, se trata de leer, se trata de oír y se trata de guardar para ser bienaventurados. Y parte del significado guardar no es simplemente llevar todo eso que leemos, todo eso que oímos a un baúl y guardarlo. Para guardar también hay que testificar. Eso también es parte del guardar. Testificar, compartir, llevar este mensaje por todo el mundo, hacer que Cristo sea glorificado. Eso es parte de la oración principal, en cual la palabra nos dice: santificado sea tu nombre. Nosotros debemos de ser parte de llevar el nombre de Cristo bien alto en nuestra vida. Es hora de madurar, es hora de decidirnos, porque los tiempos están cercanos, porque no sabemos cuándo se va a acabar esta vida física que tenemos.
Y yo y también ustedes debemos de querer que Cristo nos vea como aquellas vírgenes prudentes que estaban preparadas, que estaban listas, aunque aún nos falte, demasiado nos falte para llegar hacia Cristo, hacia su estatura, hacia su santidad. Hasta aún podemos decir, aunque mucho nos falta aún llegar hasta lo que era Pedro en su conversión, a lo que era hasta Pablo, aunque mucho nos falte, no debemos de perder la fe, no debemos de perder la confianza, porque estar en el mundo significa uno cada día pervertirse más. Estar en la religión significa uno estar estancado, sin avanzar absolutamente en nada, pero estar en el remanente de Cristo significa seguir avanzando. Y dice la palabra, cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Pero solo lo podemos hacer y solo lo podemos ver si estamos pendientes a ver al Espíritu, a ver a Cristo, si estamos dispuestos a hacer. Yo me hago esta pregunta y también la debemos hacer todos nosotros. ¿Cómo vamos a hacer cosas más grandes que Cristo si estamos ocupados haciendo otras cosas? ¿Cómo vamos a ver cosas más grandes si nosotros estamos ocupados en cosas diferentes, viendo cosas diferentes, poniendo la vista en el dinero, poniendo la vista en la salud, poniendo la vista en las personas, en los políticos, en las noticias? ¿Cómo vamos a ver cosas más grandes si estamos ocupados en cosas que poco tienen que ver con el Espíritu? Dice la palabra que ahora nosotros somos seres espirituales, aunque aún estemos en esta carne. Recordemos que el Espíritu de Cristo posa en cada uno de nosotros. Ahora somos seres espirituales y debemos de vivir como tal. Debemos de poner lo espiritual por delante de todas las cosas, por primero en todas las cosas. Yo sé que hay ocupaciones, yo sé que hay cosas, pero seguimos meditando en las ocupaciones, seguimos pensando en Cristo, o nos distraemos, o pensamos en otras cosas. Para muchos les sonará un fanatismo, para muchos les sonará irracional, y puede ser que para ellos lo sean, pero para el que cree en Cristo, para el que busca amarle, no le va a parecer algo racional, le va a parecer algo normal. Si podemos ver hasta los mismos humanos cuando se enamoran pasan continuamente pensando en la otra persona. Si nosotros estamos enamorados de Cristo, ¿cómo no vamos a pensar en Él? ¿Cómo no vamos a buscar agradarle? ¿Cómo no vamos a buscar querer servirle? Si personas en las emociones hacen cosas más grandes que nosotros en lo espiritual, verdaderamente aún nos falta decisión, aún nos falta compromiso, aún nos falta amor. Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico en esta mañana, Señor. No queremos ser los mismos que éramos ayer, no queremos ser los mismos, Señor. Nosotros ahora queremos estar decididos, queremos estar firmes, queremos servirte. No queremos ser una luz que no alumbra a nadie, no queremos ser un farol que nos sirva, Señor. Nosotros queremos ser aquella luz que está sobre la mesa y alumbra toda la casa. Gracias, Padre, absolutamente por todo, principalmente por la obra de Cristo, que ya hace 2000 años Él dio la vida por nosotros, y cada día, Señor, nosotros somos parte de esa vida que Él dio por nosotros. Gracias, Padre, por estar con nosotros y mantenerte fiel aunque nosotros te somos infieles, Padre. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre de Cristo Yeshua. Amén.